Valente Sousa Saldívar, y la mesa será moderada por la maestra Caroline Alejandra Berru von Lindberg, que es además flamante presidenta de SUME, Sustentabilidad para México. Está sumamente involucrada en estos temas, no de actualidad ni mucho menos de moda, sino esto que es ya nuestro derecho y nuestra obligación como sociedad, como ciudad. Caroline, pues te cedo el micrófono. Ahí está. Y aquí está este otro. Muy buenos días. A ver si se escucha bien. El tema que vamos a tocar hoy es el desarrollo sustentable de las ciudades desde el ámbito macro o del espacio público y de la ciudad al espacio privado. Y voy a retomar las palabras de la heroína del clima, Greta Thunberg. El planeta y la casa están en llamas y quiero que entren en pánico, por favor. Es una atenta invitación a que todos entremos en pánico. Las ciudades se han vuelto inhumanas. Los edificios inhabitables. Y además absorben recursos de una manera impresionante. 90% de nuestro tiempo lo pasamos dentro de los edificios. Requerimos agua, requerimos materiales, requerimos energía. Y al mismo tiempo generamos residuos, generamos emisiones contaminantes al aire y aguas residuales al agua. Esto, si lo llevamos a la escala de la ciudad, pues multiplica esta misma demanda y voracidad de recursos y esta misma emisión de contaminantes al ambiente a una escala absolutamente impresionante. Entre todos tenemos que pensar de una nueva manera, utilizando tanto el corazón como la tecnología, de tal manera que podamos transformar el medio edificado. Tenemos muchas herramientas. El medio edificado genera 38% de las emisiones de gas de efecto invernadero en nuestro país, consume el 14% del agua, el 25% de la electricidad, el 80% del gas LP. Es el sector de la economía con mayor impacto en los temas de cambio climático y de contaminación y riesgo de nuestro medio ambiente. Entonces necesitamos hacer algo que abarque absolutamente todos los elementos, desde el ámbito público, de sitio, de naturaleza, el ámbito del edificio, el agua, la energía, los materiales, los residuos, y el ámbito social, porque necesitamos generar edificios eficientes para el confort de las personas. Tenemos que transitar de una ligera mejoría en un pequeño ahorro de agua y energía a una forma resiliente y regenerativa de diseñar edificios y de diseñar ciudades. Tenemos que pensar en las nuevas ciudades, y los que están aquí sentados y todos los miembros del Colegio de Arquitectos somos los principales responsables de hacer algo. ¿Por qué? Porque nuestro sector tiene una tercera parte del impacto en el medio ambiente. Entonces tenemos una particular responsabilidad de hacer algo al respecto y posiblemente inspirarnos en la naturaleza, como esta ciudad construida en Brasil por las hormigas, o las ciudades inspiradas en las viviendas de las termitas, para poder hacer las cosas muchísimo mejor de lo que estamos haciendo ahorita. Y con esta introducción le cedo la palabra a la maestra Elena Tudela para que nos hable del contexto macro de la ciudad. Muchas gracias por la invitación y por permitirme estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar un poquito de cómo en mi trabajo y desde mi oficina, que es la Oficina de Resiliencia Urbana,
hemos ido tratando de desempacar ese gran reto del que nos está hablando Carolina ahorita y que es fundamental, que ya hemos retrasado demasiado nuestra participación activa en cómo vamos a lograr mitigar y adaptar pues nuestras formas de habitar este planeta, ¿no?, hacia algo mucho más sostenible. Voy a leer un poco para no atrasarme tanto en el tiempo que tenemos disponible. Si queremos hablar de desarrollo sostenible y resulta que el desarrollo sin ser sostenible ya no es desarrollo, resulta indispensable hablar de cambio climático, entendido como el máximo desafío al que nos enfrentamos como humanidad. Implica hablar de la necesidad de actuar con urgencia, como ya lo mencionó Caroline, y de replantear la manera en que nos entendemos y habitamos el planeta. Desde la arquitectura, el paisajismo, el urbanismo, nos toca posicionar el tema, ya que actualmente no le damos la importancia que tiene, y cambiar urgentemente nuestra postura y nuestro quehacer. Las ciudades donde actuamos la mayoría de nosotros, en la mayoría de los casos, representan una de las más significativas emisores de gases de efecto invernadero, pero también representan la mayor oportunidad para actuar y enfrentar el desafío. La Ciudad de México, por ejemplo, desde su fundación hasta nuestros días, es quizás uno de los casos más extremos de transformación del entorno físico. Y nos toca pensar cómo la vamos a transformar hacia una ciudad más sostenible y resiliente en el futuro. Cuando más necesitamos de visiones futuras, más escasean. Desde la arquitectura me parece que hay que recurrir a conceptos como el diseño con la naturaleza, que es algo que propaga Greta con mucha fuerza. Nos toca pensar y recurrir a los procesos metabólicos, entenderlos técnicamente e incorporarlos a nuestra práctica arquitectónica y entender que necesitamos de la colectivización de esfuerzos para poder alcanzarlo, que solos no podemos y que con usar popotes no es suficiente. Para ello sugiero profundizar en los siguientes temas que les voy a presentar brevemente. El primero, tienen en la pantalla, es el de la integración urbano-ambiental. Con esto me refiero a que nos hemos separado, los que hablamos de los entornos urbanos, de los que hablamos de lo ambiental, ecólogos y urbanistas. No manejamos los mismos códigos, los mismos términos, ni las mismas nociones. Nuestras normas, nuestras reglas son diferentes. Esto genera estos binomios que no nos están ayudando, urbano-ambiental, urbano-rural, social-natural. Somos parte de la naturaleza y empezamos a cambiar y a tender hacia entendernos como una parte más de esa naturaleza, un entendimiento mucho más universal. Tenemos que entender la corresponsabilidad de los sectores público y privado y de organizaciones ciudadanas. No es responsabilidad del gobierno ni del ciudadano, es de todos. Y dentro de este mismo tema, también entender la vinculación de predios y de la arquitectura con su entorno urbano-ambiental. Generalmente esperamos con un predio nos den una salida y una toma de agua, una de gas, una de luz, sin entender de dónde vienen y cuáles son las repercusiones de estos sistemas. Si pueden pasar la siguiente. El segundo tema que me parece indispensable abordar es el tema del agua. Las ciudades sensibles al agua, ese va a ser el eje rector. El agua va a ser, digamos, lo que va a indicar si somos resilientes o no. Ya estamos en un problema el día de hoy, pero en términos de cambio climático el problema se agudiza. En la Ciudad de México lloverá más, la tendencia es clara, y más intensa en formas de tormenta, como consecuencia del cambio climático. Habrá más inundaciones, más deslaves. Tenemos que aprovechar toda oportunidad para cambiar a un manejo más sostenible de este recurso, aprovecharlo en todas sus calidades, y tratar de separarlo, no como hoy en día mezclamos todas las calidades de agua, haciéndolo muy difícil su aprovechamiento. Aprovechar el espacio público como espacio articulador entre las soluciones públicas y privadas y reinventar tipologías urbanas para hacer visibles los sistemas infraestructurales, casi siempre ocultos a la vista y a la conciencia. La siguiente, por favor. Aquí tienen un ejemplo de uno de los libros en los que participamos desde mi oficina, que se llama Hacia una Ciudad de México sensible al agua. Está de libre descarga en internet. Se hizo a través de la Autoridad del Espacio Público en la administración anterior del Gobierno de la Ciudad de México. Y ahí lo que ven es una caracterización de la ciudad en forma de zonificación para saber dónde podemos infiltrar, dónde debemos retener, dónde debemos captar, y las tipologías asociadas con ese tipo de prácticas en el espacio público. También una manera de reentender el balance hacia un sistema mucho más circular y no tan extensivo como el que tenemos actualmente.
La siguiente, por favor. Uno de los proyectos que estamos poniendo a prueba desde mi oficina es el de los distritos hídricos, que es una oportunidad de integración de infraestructuras verdes y grises. Ya no podemos permitirnos tampoco, de la misma manera que no podemos ser arquitectos de nuestro propio predio nada más, que la gestión del agua quede predio por predio. Necesitamos colectivizar beneficios, necesitamos colectivizar riesgos, impactos y múltiples beneficios, ¿no? Tratar de sacar la mayor cantidad de beneficios. Entonces tenemos que hablarnos con ingenieros, pero también con biólogos y también con otras disciplinas para poder lograr esta integración que me parece vital y que tiene que ocurrir con el eje del espacio público al centro, ¿no? La siguiente, por favor. El caso puntual que estamos desarrollando es el del Distrito Hídrico de Tacubaya. Hicimos una propuesta junto con World Resources Institute para el Sistema de Actuación de Cooperación de CEDUBI. Y estamos poniendo a prueba esto, la integración de esfuerzos públicos con privados a través del desarrollo inmobiliario que se está generando en la zona para obtener mayores beneficios en un manejo alternativo de agua, donde cada agua tiene un sistema y se integra a través del espacio público, particularmente en Parque Lira, en el caso de Tacubaya. Es un proyecto que estamos replicando en Coapa, en Iztapalapa, y queremos pensar que hay soluciones factibles ahí. La que sigue, por favor. Creo que hay una anterior. Y por último, nada más hablar de que tenemos que no solamente adaptar, cuando hablamos de agua estamos principalmente adaptando por el tema de inundaciones, pero que tenemos que hablar también de mitigación al cambio climático, y eso implica un montón de cambios en la arquitectura. Y bueno, lo que tienen en la pantalla es un proyecto que desarrollamos para la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es una escuela resiliente que le llamaron México para las Bahamas. Y bueno, lo que está proponiendo es que se sustituya el diseño arquitectónico de objetos por organismos vivos y entidades en permanente intercambio con su entorno. Entonces, esta manera de pensar pues cambia los proyectos, cambia la manera en que se diseña. Esta escuela tiene su propia energía, capta su propia agua y es capaz de ser refugio para 300 personas en caso de emergencia, operando todavía como escuela. Entonces, bueno, esos son solo algunos de los retos a los que nos enfrentamos y creo que el tamaño del reto es mayúsculo. Es hora de replantear nuestra responsabilidad y compromiso para resolverlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Pasamos al ingeniero Adrián Velasco, que nos va a hablar del tema de la economía circular. Muy buenos días a todos. Yo comenzaría con una pregunta que no puedo no hacer. Estuve aquí hace 10 minutos y ahora, cuando había tal vez 4 veces más personas de las que hay ahora, ¿no? ¿Por qué hay esta discrepancia de lo que ustedes están viendo, que es Quebec, en Canadá, hace una semana, y el aforo que hay aquí ahora? En realidad, no lo digo porque me interese ser escuchado, sino porque creo que lo que debemos decir necesita ser escuchado. Y sé que hay muchísimas excepciones que me hacen muy feliz escuchar estos ejemplos increíbles de orientación arquitectónica hacia la sustentabilidad, pero es más que evidente que lo que estamos haciendo no es suficiente. Y los jóvenes, ¿no?, lo están diciendo. En mi ejercicio profesional tengo un despacho de innovación circular y atendo a muchas industrias, y esas industrias constantemente me hacen ver que sus clientes, las personas que al final compran sus productos, son los que están exigiendo que redirijan la manera en la que están haciendo los negocios esas empresas. Entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo lo suficiente? Pues a mí me parece que es más que evidente que no. ¿Podemos pasar a la siguiente? Si no estamos haciendo lo suficiente, ¿por qué es que no estamos haciendo lo suficiente? Sería la pregunta. Y la economía circular, que es mi área de especialidad, plantea justamente se surge como una contracultura de esto que ustedes ven en la pantalla, que es básicamente lo que llevamos haciendo 300 años de manera exacerbada en la revolución industrial, que es producir de una manera lineal, extrayendo los recursos, convirtiéndolos en productos, en objetos, en edificios, en construcciones, en obra civil, y después de eso, convirtiéndolo en un residuo, en un desecho, en basura.
Eso tiene 3 graves problemas. El primero es que hemos entendido que los recursos son finitos, algo que no teníamos idea hace 200 años y en algunos casos no sabíamos hace 50 años que teníamos recursos finitos. Ahora es más que evidente y hay muchísima información en la red de cómo en algunos casos hay elementos químicos que tienen solamente 10 años de posibilidades de ser extraídos en el business as usual que estamos siguiendo. La otra cosa que está sucediendo es que nuestras acciones están siendo devastadoras para el resto de nuestros vecinos planetarios, para los que convivimos en este planeta, pero ahora lo estamos viendo con toda claridad. Ahora las redes han masificado y para cualquiera de nosotros es muy evidente que estamos haciendo las cosas muy mal y que nos hemos convertido en el vecino tóxico del vecindario, que la manera en la que nosotros estamos procediendo es una manera extremadamente unilateral de actuar. Y finalmente, el valor que el esfuerzo humano añade a los productos y a los objetos y a los edificios, el hecho de que después de un periodo de tiempo, que según algunas estadísticas de productos masivos, después de 9 meses el 80% de las cosas se convierten en basura, que no es el caso en la mayoría de los casos del ejercicio arquitectónico, pero al final, tarde o temprano, de manera eventual, lo que hacemos se convierte en un residuo. Eso quiere decir una enorme cantidad de desperdicio, de lo que ustedes quieran, mano de obra, capital, esfuerzo, tecnología, ciencia, etcétera. Por favor. Esa es la manera en la que lo hemos hecho desde hace más o menos 300 años. La economía circular lo que viene a decir es, necesitamos hacer algunas cosas sustentables, necesitamos hacer ciertas transformaciones en nuestra manera de, y ustedes llenen la línea. Lo que viene a decir la economía circular es, necesitamos un nuevo sistema económico. No basta con pequeñas adecuaciones, no basta con algunos pequeños cambios que nuestra conciencia nos lleve a hacer. Lo que necesitamos hacer, de ahí su ambicioso e incluso arrogante nombre de economía circular, porque la propuesta es, necesitamos un nuevo sistema económico, entendiéndose todo lo que hay en una economía, porque de lo contrario las acciones que hacemos no son suficientes. Y como lo pueden ver, básicamente lo sumarizo en eliminar el concepto de fin de vida del quehacer humano. Las cosas que nosotros hacemos no podemos pensar que van a tener un fin de vida y que ahí van a morir. El segundo tema es, necesitamos lograrlo mediante una estrategia basada en la innovación. No podemos querer seguir innovando y queriendo hacer ejercicios del nicho en el que a ustedes les toque ejercer, con un proceso tímido de algunos ciertos cambios que logren algunas ciertas contundencias. Necesitamos una innovación que sea radical y que proponga cosas completamente distintas porque la realidad lo exige. Necesitamos incidir en la cadena de valor completa. Como ahorita ya lo comentaron, no podemos pensar que vamos a lograr sustentabilidad si lo que hacemos es que buscamos incidir en unas ventanas de doble acristalamiento. Y ese es nuestro enfoque, o en un diferente tipo de techumbre o en un diferente tipo de sistema constructivo. Necesitamos pensar en la cadena de valor completa y necesitamos incluir lo que yo le llamo la cuádruple hélice. Necesitamos incluir la academia, necesitamos incluir a la sociedad civil, necesitamos incluir al gobierno y necesitamos incluir a la iniciativa privada. Cualquier acción que se tome sin incluir a esos 4 agentes se va a volver una acción limitada y casi como consecuencia frustrante por los pocos resultados que va a tener. Y terminaré diciendo que la economía circular lo que propone es justamente lo que anheladamente se permea en la mayoría de los círculos ya, alcanzar desarrollo sostenible. Por favor. Y quiero terminar con esta pregunta. A cualquiera de... hubo una pequeña confusión porque yo no soy ingeniero, yo soy diseñador industrial. Que eso no sé si sea mejor o mal o peor, pero yo creo que a cualquiera de nosotros no nos sería muy grato que nuestra actividad profesional sea subestimada. Y tal vez esta pregunta pueda ser un poco incómoda, ¿no? ¿La arquitectura es una actividad subestimada? Y si sí, ¿quién la subestima? ¿Y por qué la subestima? El 80% de los costos de un proyecto hace
encontré en una investigación que incluso aplica en el proyecto arquitectónico. El 80% de los costos de un proyecto arquitectónico son definidos en la parte de diseño, en la parte conceptual, en el ejercicio que mayormente imagino que ustedes hacen. El 80%, 4/5 partes. Eso quiere decir que los costos de los que estoy hablando nos hablan de las especificaciones, las dimensiones, los espesores, las formas, los materiales. Yo sé que tenemos un cliente que exige y da línea a muchas cosas, pero así como si un cliente quiere un edificio en forma de amiba, bueno, tal vez no sea el mejor ejemplo porque estamos buscando hacia el diseño orgánico, pero en forma de lo que quiera que sea una grosería, ustedes estarían dispuestos a defender lo correcto y dirían, no, eso está mal, no puede ser, no es estético, no es armonioso, y tendrían muchos argumentos para decir. Bueno, lo mismo sucede en el ejercicio arquitectónico. La evidencia es abrumadora. El grupo que está aquí, allá afuera, y todos los demás que no vinieron, incidimos de una manera impresionante en esto que están pidiendo los jóvenes, en esto que nosotros estamos necesitando, porque los que lo necesitan no nada más son ellos. Esto que ellos están reclamando y que no necesariamente estamos escuchando, ¿quién lo hace? ¿Lo hace el dueño de las vacas de al lado, parafraseando a que se haga justicia en los bueyes de mi vecino? ¿O lo hace el grupo que está sentado aquí? Me parece que no nos ha quedado claro. Sé que este caso tal vez no sea generalizable, pero me parece que no nos ha quedado claro que este cambio en el modelo económico, esta transformación indispensable, insalvable, impostergable que se exige que suceda, no lo va a decidir alguien allá afuera. Porque como ya lo comentó Caroline y como esta cifra que por ahí anda, el 80% de los costos de un producto o de un bien inmueble o de un edificio o de un proyecto urbano se define por un arquitecto, por un ingeniero civil. Entonces, ¿quién subestima el protagonismo de la arquitectura en el impacto urbano? Con todo respeto, yo me atrevería a decir que somos nosotros mismos los que los hemos subestimado. Ese es mi punto de vista. Le cedo la palabra ahora a la maestra María Virginia Pérez Reyes. Vamos a empezar ahorita a transitar hacia la escala más micro, que es la escala del edificio. Y Virginia, ¿ya tienes micrófono? Perfecto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Disculpen que esté filmando, pero el récord y el movimiento de estas palabras y de lo importante que estamos tocando se tiene que difundir, y a lo mejor no todos los que estamos aquí estamos interesados, pero tenemos que interesar a más personas allá afuera, y estamos en vivo ahorita pasando en nuestra página y estoy muy contenta de estar aquí. Y les quisiera yo comentar el uso de la eficiencia de la energía, también el uso eficiente de la energía también parte del diseño conceptual. Entendemos como eficiencia energética reducir la dependencia de combustibles fósiles, favoreciendo la eficiencia energética y la generación de energías y recursos renovables. Yo también sumaría aprovechando todo el medio ambiente, aprovechando todos los recursos que ya tenemos y que ya existen para poder operar nuestros edificios y operar nuestras casas y todas las edificaciones de una manera responsable y sustentable. Nosotros nos dedicamos y hacemos el diseño y lo enseñamos así y sugerimos que así sea, que parta del no-tech al high-tech. ¿Por qué del no-tech al high-tech? Porque tenemos que pensar antes de partir la primera raya, de dibujar la primera línea, tenemos que sentarnos, pensar y decidir qué vamos a hacer. Porque como bien dijo el ingeniero, en el primer trazo, el 80%
es el proyecto conceptual, ¿no? En la primera decisión. Entonces, para hacer eficiencia energética no se necesita ir y comprar inmediatamente tecnología, ir y comprar inmediatamente paneles solares. Incluso tenemos un newsletter que dice, primero, ¿cómo dice? Los paneles solares no son la solución. Primero hay que hacer eficiencia energética. Y para hacer eficiencia energética, primero necesitamos reducir la demanda mediante el diseño bioclimático y las medidas pasivas. Como segundo paso, necesitamos reducir el consumo mediante usar la tecnología existente y usar equipos de eficiencia y trabajar en la envolvente del edificio. Y como final y último paso tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles, y esto únicamente lo vamos a lograr reduciendo el uso de la energía por medio de la generación de energía en nuestro mismo sitio y evitar seguir consumiendo esta energía generada por proviene de los combustibles fósiles, ¿no? El primer paso es la arquitectura bioclimática. Tenemos que estudiar el entorno, tenemos que estudiar la orientación de nuestro lugar, tenemos que estudiar la topografía también, tenemos que estudiar precipitación, vientos, ubicación, cómo se mueve el sol, qué necesitamos del sol, en qué clima estamos, hacer un análisis bioclimático para determinar si es cálido húmedo, cálido seco, frío, semifrío, subhúmedo, en dónde estoy, ¿no? Generalmente aquí en la Ciudad de México no nos preguntamos eso porque tenemos el mejor clima del mundo, tenemos un confort maravilloso y aún así lo ignoramos muchas veces, ¿no? También necesitamos hacer estudios de iluminación natural, tenemos que hacer estudios de ventilación si se necesitan, tenemos que orientar bien el edificio y tenemos que saber en un estudio de la arquitectura vernácula qué materiales son propios de la región para que yo pueda diseñar mi envolvente. Luego, en el segundo paso hablamos, tenemos que hacer eficiencia energética. ¿Cómo voy a hacer eficiencia energética? Pues utilizando toda la tecnología que está ya imbuida en los equipos, en todos los equipos, tanto que tiene instalado el edificio como que vamos a usar dentro del edificio. Nuestra iluminación, también nuestra envolvente, ver cómo, si nuestra envolvente decidimos que es muy moderna y todo, bueno, ¿cómo la vamos a aislar? Si no tiene una transmisión térmica adecuada, ¿cómo la vamos a aislar? ¿Cómo la vamos a proteger? Y como último paso vamos a utilizar las energías renovables. Vamos a utilizar aún más tecnología y es donde vamos del no-tech al high-tech. Aquí ya entramos en el high-tech y utilizamos todos los recursos disponibles para que podamos diseñar y usar el edificio y operarlo de una manera económica. Yo digo que nosotros somos especialistas en el clima cálido húmedo y el cálido húmedo es muy complicado, hace un porcentaje de humedad altísimo y un calor muy alto. Entonces, yo les digo, no se trata de no usar aire acondicionado, vamos a usarlo racionalmente, vamos a cuidar la economía del que administra el edificio, vamos a cuidar el edificio y vamos a cuidar los recursos fósiles. Entonces, pues nuestra propuesta es, vamos a usar menos. ¿Por qué vamos a seguir insistiendo en seguir el mismo camino que no nos está llevando a ningún buen lugar? Y vamos a utilizar lo que tenemos, es gratis, nos abunda en México. Digo, tenemos una radiación solar excelente, maravillosa, ¿por qué no aprovecharla, no? Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Alejandro Liruso, quien nos va a hablar del tema del agua, del micro al macro. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se oye perfecto? Bueno, se ha dicho siempre que el macro es la suma de lo micro, ¿no? Varios micros generan un macro. Estamos totalmente de acuerdo, pero hay que analizar lo micro primero.
Quería yo presentarles como introducción un estudio que se hizo en el cual estamos conjugando varias cosas, los recursos micro y viendo el impacto no nada más desde el punto de vista de ahorro de recursos, sino también el impacto que tiene en la generación durante todo el ciclo de todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a reutilizar y utilizar dentro de la captación pluvial en cualquier tipo de edificio y lo que nos va a llevar a la contaminación durante todo el ciclo de vida de estos componentes. Es un estudio bastante interesante, lo desarrolló una amiga mía, Carmen Álvarez, lo presentó en Londres, ella está en el colegio, en el estudio de Mario Molina, y lo que hizo fue un comparativo de 11 edificios de la Ciudad de México con 5 tipologías, las cuales las podemos ver aquí. Una es la manera usual en la que tenemos la gran mayoría de los edificios dentro del DF, en el cual, de CDMX, ¿sí? No me acostumbro. En el cual tenemos por un lado una cisterna con unos tanques elevados y de ahí abastecemos el agua potable y por otro lado las aguas negras se van al drenaje. El segundo tipo de edificio es en el que podemos tomar y captar agua de lluvia y solamente se usa o se reusa en los WCs. El tercer tipo de edificio es cuando tenemos por un lado el agua potable, por otro lado el agua captada por la lluvia y ambos las reutilizamos dentro del edificio de manera separada. La cuarta tipología es donde usamos una sola cisterna para captar el agua de lluvia en épocas de lluvia, potabilizarla y usarla en el edificio en todos los usos, y en época de secas tomamos agua de la red y lo acumulamos en la misma cisterna. Y en el último es donde tenemos por un lado el agua potable y por otro lado en el reuso en WCs con cisternas en cada uno de los indivisos, cada uno de los departamentos. Este estudio se hizo durante casi un año porque conllevó a hacer el estudio no nada más de los ahorros de agua, ¿no? Que a eso es a lo que se trataba de llegar, sino también el ciclo de vida de cada uno de los componentes que estamos usando, tuberías, materiales de cisternas, bombas y demás, ¿sí? La siguiente, por favor. No, la anterior. En esta podemos ver con cada una de las tipologías, en cada uno de los tipos de edificios que se tomaron, cómo influye y cómo ha sido la generación de contaminantes dentro, digamos, de su ciclo de vida. Esta información la van a poder ver, así que me la quiero pasar. Y aquí viene la gráfica de la conclusión. Tenemos dos ejes. Por un lado tenemos el porcentaje de contaminantes que contribuye dentro del medio ambiente y dentro del calentamiento global, manejado como una especie de porcentaje potencial de influencia de contaminantes. Y por el otro lado tenemos la relación que hay entre la lluvia posible y la demanda de agua que requerimos. Aquí podemos ver, la conclusión lo vamos a ver, pero podemos ver que la raya que está más arriba, que es la morada, que es la tipología número 4 que vimos, podemos ver que tenemos un menor emisiones de contaminantes desde el punto de vista general de todo lo que utilizamos en este sistema, contra la gran porcentaje de estar cubriendo ese abasto que tenemos entre relación lluvia y agua potable. En la siguiente podemos ver las conclusiones. Este sistema, en el cual nos está recomendando como tal que usemos una sola cisterna, o sea, tomar agua de lluvia en una sola cisterna en la que captamos el agua de lluvia, la potabilizamos para todos los usos de la vivienda y en época de secas usamos la misma cisterna para abastecer el mismo edificio y de una vez potabilizándola también, ¿sí? La segunda opción, menos contaminante, por decirlo de esa manera, es utilizar la misma idea pero con cisternas separadas, a pesar de que tenemos doble tubería, ¿no? ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a lo que estamos hablando hace un rato. Tenemos que ver todo de manera integral. No podemos pensar nada más que, bueno, voy a ahorrar energía por este lado y ya me siento verde, ¿no? O hablábamos, ¿no?, de entregar mi cheque para decir que voy a sembrar arbolitos y ya somos verdes. Así no funciona, ¿sí? Una cosa es ser menos malo y otra cosa es que lo que tenemos que hacer hoy es ser ya buenos, ¿sí?
La siguiente, por favor. En el caso de BioE, nosotros llevamos 20 años haciendo este tipo de diseños en el que estamos utilizando una sola cisterna para hacer este ciclo en el cual le damos tres vueltas al agua. Usamos obviamente plantas de tratamiento para el reuso de agua, de manera que podemos lograr, y ya lo hemos logrado aquí en México, viviendas totalmente desconectadas. Y cuando hablo de México, vamos a ver algunos ejemplos en todo México, no nada más en el DF. Hoy en día estamos construyendo, y digo estamos porque hacemos proyecto y también ayudamos y hacemos construcción, en el cual son 15 departamentos en viveros de Coyoacán, de nivel medio o alto, el cual están 105% abastecidos por agua que llega de lluvia y 105% por energía solar. ¿Sí? La siguiente, por favor. Tecnologías hay muchas. Juguetería, como se dice, la juguetería verde. Estamos apoyando el pabellón de CUBE aquí abajo, donde pueden ver varios de estas tecnologías que se aplican hoy en día, desde captación pluvial con sistemas sifónicos, filtros pluviales, filtros potabilización por ultrafiltración, nanofiltración y demás, sistemas ahorradores de agua, sistemas para cortar incluso que la misma regadera deje de salir mientras nos enjabonamos, o reciclar agua hasta que esté caliente, que salga esa agua, y mientras que esté recirculando hasta que se vuelva a calentar, plantas de tratamiento que solo con aire nos dan agua para poderla usar de reuso, o sistemas como los tenemos ahí, composteros, en los cuales se evapora el agua, los desechos, las aguas negras, en un 90% y se compostea un 90%, y hagan de cuenta que es un baño de avión, en el que uno toca un botón y succiona usando 120 mililitros. O sea, tecnologías hay. Lo primero que tenemos que hacer, es lo que decía Virginia, primero irnos a lo más pasivo posible, a no usar, que es la mejor manera de ahorrar, y luego entonces atender todo ese tipo de cosas. La siguiente. Ejemplos rápidos en México, y esto es un poco el call to action que decían por aquí. Es algo que cuando yo soy embajador de Climate Reality Project, de Al Gore, y siempre me sentía que faltaba ese call to action, que es el mostrar qué es lo que hay que hacer. Para Estados Unidos, es decir, el ir a hablar con los senadores y los diputados funciona, aquí sabemos que no. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer lo nuestro, lo que nos toca, y mostrarlo, y esa es mi idea. Estos son construcciones en México funcionando. Específicamente está en Valle Bravo, es un laboratorio botánico en el cual pueden ver este humedal, que es un humedal construido, en el cual estamos tratando el agua del pueblo, las aguas negras del pueblo de Valle Bravo con este humedal, y eso es lo que usamos para todo el riego del laboratorio. Tenemos paneles solares, tenemos reciclaje de agua, captación de agua de lluvia, potabilización de agua de lluvia y demás. Siguiente, por favor. Esta es una casa totalmente desconectada, en un lugar horrible, feísimo. Es en la reserva de Siancán. Es una casa que genera el 100% de su energía con fotovoltaico y con eólico. El 100% de agua la generamos con el agua de lluvia. Tenemos baños composteros, tenemos un humedal para todas las aguas grises, reusarlas. Yo creo que el hacer las cosas es lo más importante y es lo que queremos que se lleven hoy en día. Sí cuenta cada cosita que hagamos. Desde cada producto que nosotros compramos, estamos votando por todo lo que hay atrás de ese producto. Es muy importante conocer lo que está atrás, el ciclo de vida, justamente para poder llegar a una economía circular. Aquí abajo en CUBE tenemos un panel solar que es Cradle to Cradle. Esa certificación lo que dice es que de la cuna vuelve a la cuna, no va a la tumba. Es el primer panel fotovoltaico a nivel mundial certificado así, lo van a poder ver ahí abajo, y les voy a decir algo, se hace en México. La fábrica está en Ensenada, y es algo que debemos nosotros votar comprando ese tipo de productos. Apoyemos los productos que realmente nos están dando algo bueno hacia el medio ambiente. No nos vayamos por lo más barato porque nos está saliendo muy, 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 muy caro. Gracias. No, hombre, para nada. Muchas gracias, Colegio de Arquitectos, arquitecta Susana, Guillermo,
y a las panelistas Virginia y Caroline por invitarnos a participar el día de hoy. Las presentaciones que hemos tenido, que me han antecedido, de lo que han hablado es que los esfuerzos que se hacen para reconocer la conversación en la que estamos viviendo en la primera mitad del siglo XXI es el resultado de decisiones económicas que se han hecho de la segunda mitad del siglo pasado, el siglo XX en adelante, en que los países después de salir de la Segunda Guerra Mundial se organizaron para poder tener una economía en que era prioritario sacar de la pobreza al mundo. La conversación era esa, porque tenías el planeta destruido. Entonces se hizo el acuerdo de Bretton Woods, se hicieron una serie de organizaciones internacionales como la UNESCO, se hicieron las Naciones Unidas. Entonces el mundo que quisimos construir la especie humana después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial es muy importante tenerla en mente, porque ese mundo es el que básicamente nosotros heredamos. Nosotros, los que tenemos mi edad, pues somos los famosos baby boomers, y las generaciones que siguen hacia adelante, hasta los millennials y los que siguen, ¿no? Lo que han vivido, y es importante ubicarse, es en cambios de esos paradigmas que eran los que importaban en ese entonces y que poco a poco se fueron un poco diluyendo. Y la crisis central de este modelo es 2008, cuando las reglas de operación completamente desaparecen. Y en este momento, de 2008 en adelante, ya llevamos 11 años, estamos a la deriva. El planeta no se ha puesto de acuerdo y eso lo que ha generado es un vacío enorme, y antes las corporaciones estaban diseñadas para generar un sentido de pertenencia a la ciudad en donde estaban esas empresas, un sentido de lealtad, por eso los pactos con los sindicatos. Había una serie de acuerdos humanos para poder vivir en sensatez de alguna manera, ¿no? Ese vacío ha sido llenado en vez de por empresas, por oligopolios. La concentración de empresas que estamos viviendo actualmente básicamente es lo que está generando la consecuencia de estar preocupados por temas ambientales y de economía circular y una serie de cosas que los que somos atómicos, los que somos chiquitos en esta conversación, reaccionamos. Pero si no entendemos en la película grande de por qué estamos reaccionando porque el pH del planeta está alteradísimo. Ese es el problema. Estamos haciendo casi una reacción biológica a un problema que es mucho más grande que nosotros, y por más que pataleemos, no se va a resolver si esa imagen, que es esquizofrénica, es la que básicamente estamos viviendo. Entonces, por un lado, el mundo dice es que vamos a viajar, la libertad de movimiento, Airbnb, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás colapsando las ciudades porque tienes una capacidad inexistente para recibir ese tipo de turismo, por ejemplo, ¿no? El turismo, por un lado, te habla de una enorme alegría de viaje y de experiencias y una serie de fenómenos anímicos que básicamente están vendidos por esos oligopolios. Y yo no estoy hablando de capitalismo, socialismo, no estoy hablando nada de eso, porque esa conversación, esa página ya se pasó. De lo que estamos hablando ahora es que todos estamos inmersos como consumidores y como mercado. Es básicamente lo que está pasando, ya no hay un tema ideológico. El tema ideológico que podríamos defender es el ambiental, porque la nueva ética sería, en mi manera de ver, es dejemos de estar viendo como el centro de todo a la especie humana. Tenemos que olvidarnos de esa monotemática. Todo lo que hemos hablado en estos 3 días es humano, 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 bienestar, humano, humano, humano. Si no volvemos a ver a lo que está, al otro, y el otro es biosfera. Nosotros somos una de las especies dentro de miles y miles de especies, que eso es lo que estrictamente estamos haciendo. Estamos comiéndonos el resto de lo que la energía solar genera, porque todo esto existe
porque el sol nos da 250 watts por centímetro cuadrado y eso se transforma en una serie de cosas, en agua, en nutrientes, en especies, en vida. Esa vida, nosotros como especie humana particular, estamos secuestrando todos los recursos disponibles de esa ocupación, de esa capacidad de generación. Y eso está ocupado ahora por estas empresas monopólicas enormes que están básicamente alterando el equilibrio de cómo estamos resolviéndolo. No nada más es lo que se platicó en esta mesa actualmente. Digo, lo que ha hecho Liruso es notable, lo que has hecho tú, Tudela, o sea, lo que hemos hecho en nuestros pequeños ámbitos de competencia siempre tiene la buena intención de hacer las cosas como debe de ser. No como dice el manual o no como dice la teoría económica, sino como humanos tenemos que ser decentes el uno con el otro. Ese enorme barco, que es metafórico, o sea, los humanos somos ese enorme barco que llega con todas nuestras capacidades de bienestar. Obviamente vivimos espectacularmente bien, aún los que no tienen. Viven mejor que hace 150 años, porque hemos estado haciendo una toma de recursos, ¿no?, de una manera increíblemente eficiente, porque somos una especie evolutiva, siguiendo a Darwin. Entonces, desde el punto de vista evolutivo, hemos sido exitosísimos. Pero ese enorme éxito lo tenemos que atemperar con una ética que ya no sea una ética humana, sino una ética con biosfera, de biosfera. Tenemos que cambiarnos el chip, si no, no lo vamos a poder resolver. Y estas conversaciones dentro de 10 años van a ser las mismas, pero no vamos a vivir tan bien como hemos vivido en este final de la fiesta en la que estamos actualmente viviendo. En 20 años las cosas van a estar más complicadas. Si puedes la que sigue, por favor. Eso es lo que está atrás del muelle, a donde llega el barco. Eso es lo que estamos haciendo, estamos empauperizando todo, no los humanos, toda la biosfera. Hemos estado extinguiendo especies, pero a una tasa inaudita. Lo que ha vivido el planeta a lo largo de sus 4.500 millones de años, el número es inmenso. Pues hemos tenido, el planeta ha sido 5 planetas a lo largo de su historia. No es que estemos iniciando, porque también nos tomamos créditos que no nos tocan. Estamos iniciando la 6ª extinción. Somos una salta de presumidos insoportables. No se vale, ¿no? Lo que sí estamos haciendo es, estamos minando la capacidad de que nuestra especie tenga la calidad de vida que hemos tenido hasta hoy. Porque de aquí es cuesta para abajo si no se aplican las cosas que se han estado discutiendo a lo largo de estas sesiones. Porque esa es básicamente la conversación complicada. Y como la inercia es muy complicada de parar, porque lo que produce el mundo económico es 3 o 4 veces lo que podemos consumir. No es necesario el volumen de bienes y servicios que existen. Toda la lógica de gobiernos, toda la lógica de empresas, toda la lógica publicitaria, toda la lógica de lo que hablamos es crecimiento infinito. No hay posibilidad de crecimiento infinito, porque además no lo necesitas. Entonces, la manera en que está armada la bolsa de valores, que quiere decir básicamente es como el termómetro, es el dial de medición, es tu marcador de velocidad o de temperatura o de consumo energético que está en tu coche. Eso es básicamente la bolsa de valores, es la que nos dice cómo vamos. Y entonces, si baja 3%, todo el mundo se escandaliza. Que baje 8%, que baje 45%, porque no te está diciendo más que los ingresos de la empresa de los cuales son socios los que somos accionistas de las empresas, ¿no? Si compras algo en el banco como una acción, pues básicamente lo que estás comprando es una
posibilidad de que siga creciendo al infinito de la economía. Entonces estamos contándonos, por eso somos esquizofrénicos, estamos al mismo tiempo diciendo qué bueno que México ya vale más el petróleo que antes, o qué bueno que México puede tener su tratado de libre comercio con Estados Unidos. Entonces estamos hablando de la misma conversación todo el tiempo. Seamos de izquierda, seamos de derecha, da igual. Es crecimiento económico el parámetro de reflexión, en vez de calidad de vida para nuestra especie y para el resto de las especies. Mientras no cambiemos ese referente de qué se trata vivir, no lo podemos hacer. Y entonces esta última lámina tenemos espacios urbanos ya construidos, fantásticos. Algunos los hemos destruido. ¿Por qué? Porque le hemos metido las manitas del gobierno, le hemos metido el abandono, le hemos metido cosas que no están ligadas, como se ha dicho repetidas veces en estos 3 días, que los que habitamos en los espacios, los que somos de la Ciudad de México, los que son, este es Huauchinango en Puebla, lo que son de X ciudades donde sea, si ellos se apropian de sus ciudades, las cuidan, porque la pertenencia al territorio, la pertenencia al hábitat en donde estás, es lo que más importa. Entonces, los apoyos o la manera en que está contemplado la SEDATU al inicio del día hoy con el doctor Meyer, es adecuado, está muy bien, pero que por favor el gobierno tenga en mente de que no puede ser un gobierno que asiste, debe ser un gobierno que está presente porque fue electo, porque nos cobra impuestos y porque debe de regresar eso de una manera ordenada. Esos impuestos que nos cobra, sino que no los cobre, ¿no? Es una manera de hacer infraestructuras que son complejas de implementar, que obviamente no se pueden hacer a nivel individual ni microlocal, pero sí deben de ser un apoyo, no deben de ser tan grandes que distorsionen y que desincentiven que los individuos que habitamos nuestras ciudades seamos los que nos dinamizamos para poder cuidar lo nuestro, cuidar en donde estamos. Y lo nuestro es probablemente 150 cuadras. ¿Cuántos de ustedes conocen a más gente que 3,000? Pues nadie. Y de esos 3,000, 150 o 40 son los que te llevas. Entonces, con la gente que nos conocemos son los que tenemos que cuidar y tenemos que tenerle cariño y no estar montado en el anca de la mula que va solita y aquí vamos. Entonces tenemos que recuperar el sentido de pertenencia en decencia con el otro, verlo a los ojos. Hay que ver a los ojos a los árboles, al espacio geográfico, porque vivimos, en el caso de la Cuenca de México, en una ciudad completamente privilegiada climáticamente. ¿Y qué es lo que hemos hecho con ella? Llamamos a la lluvia inundaciones. No, si esa lluvia la tuviéramos con bosque, se percolaría. ¿Y qué hacemos? Nos subimos a los bosques y los talamos. Yo tengo una crítica que lo tengo que decir: sembrando vida es mala idea, porque yo como Estado pongo árboles frutales, pero para ponerlos desbasto selva. ¿Qué les pasa? Vámonos poniendo de acuerdo en qué quiere decir que el Estado tenga una injerencia en las cosas. Prudencia, como muy bien ustedes dijeron, ¿no? Primero observamos y luego apoyamos, pero apoyamos no como dádiva, sino apoyamos como trabajar con los que sí conocen su territorio y con los que sí tienen la dignidad de ayudarse a sí mismos. Si te pido ayuda, yo te la pido, no me la traigas. Gracias. Muchas gracias. Seguía una mesa de discusión, pero creo que Guillermo va a venir en breve a callarnos. Si pueden, cada uno en 30 segundos. Tengo 2 temas, escojan cualquiera de los 2. El micro o el macro, ¿qué es más importante? ¿O puede la arquitectura salvar el mundo? Entonces, 1 minuto cada quien para cerrar la mesa y la reflexión. En el mismo orden, Elena.
Bueno, pues son preguntas muy profundas. Yo creo que si tengo que elegir entre micro y macro, bueno, creo que mi postura siempre es la misma, creo que son las dos. Creo que cuando hablamos de sistemas y estamos entendiéndonos cada vez más en sistemas, ecosistemas, socioecosistemas y demás, no importa si empiezas por lo micro o lo macro, mientras se tenga un entendimiento de esa estructura que lo integra y que le da sentido y organización a las cosas. Entonces, yo creo que una de las principales vías es el del pensamiento sistémico. Entonces, me podría parecer un poco dañino pensar que hay una sola vía para alcanzar esos objetivos. Y respecto a si puede la arquitectura salvar al mundo, yo creo que no. Yo creo que ninguna disciplina puede salvar al mundo por sí sola. Creo que nos toca la interdisciplina, la trans y la que podamos, la multi, lo que sea. Pero solos no podemos. O sea, cada vez nos vemos más inmersos en una realidad multidisciplinar en donde ya las cajas no nos están estorbando. Ya no hay esas cajas. Entonces, creo que hay que moverse hacia allá. Adrián. Sí, yo escojo la segunda pregunta. Y yo creo que la respuesta que quisiera entusiasmarte y enardecerte es que por supuesto que la arquitectura puede salvar al mundo. Pero lo digo porque ustedes son arquitectos. Y si la pregunta en un foro de ingenieros fuera la ingeniería, yo les diría por supuesto que sí. Y si fuera de biólogos diría lo mismo. Porque la palabra mágica desde mi humilde perspectiva es responsabilidad. Entender que nuestro ejercicio profesional es lo que va a hacer una diferencia cuando yo haga lo que me toca, tú hagas lo que te toca, ella haga lo que le toca. Entonces verdaderamente vamos a poder esperar una transformación. Llevamos, como ya se dijo, llevamos décadas, casi siglos, echándole la responsabilidad a alguien más, al de al lado. Y eso tiene que cambiar. No podemos seguir por la vida pensando que el responsable de la transformación indispensable es el otro. Entonces mi respuesta es, claro que creo que la arquitectura puede cambiar al mundo porque necesita hacer lo que le toca hacer a la arquitectura. Y mientras no lo entendamos, no lo entiendan, entonces estamos en un gravísimo problema. Muchas gracias, Adrián. Virginia. Gracias. Yo considero que la arquitectura sí puede salvar al mundo y estoy en un foro de arquitectos y estoy en la Casa de los Arquitectos de México. Creo que nosotros tenemos una inmensa responsabilidad como arquitectos porque nosotros, y aquí hay arquitectos que tienen muchísima experiencia, que brillan sus ideas al igual que sus canas y que saben que nosotros somos y hemos sido coordinadores, líderes, valientes que hemos encabezado, liderado, caminado por delante del proyecto y hemos llevado muchísimas especialidades con nosotros y hemos sumado muchísimos corazones, especialidades, intelectos y hemos hecho que este proyecto ejecutivo y esta construcción de obras sea posible, ¿sí? Entonces sí creo que está muchísima responsabilidad en nosotros como creativos, como diseñadores, como proyectistas, como visionarios, como gente de poder y de poder tomar esta autorresponsabilidad y seguir liderando. Y ciertamente cada día hay más conciencia de que somos todos los que vamos a cambiar esto, somos todos los que vamos a hacer esto, ingenieros, arquitectos, topógrafos, ingenieros mecánicos de suelos, ingenieros electricistas, o sea, es un mundo, así como los usuarios también. Bruno Stagno, un gran arquitecto bioclimático, colega, dice, las casas pasivas no existen sin gente pasiva, tampoco existe la arquitectura ni existe salvar el mundo, sino los demás quieren ser salvados y como Valente bien dijo, pues no me vengas a salvar si no te lo pido, ¿no? Entonces tiene que haber esta comunicación entre todos y bueno, esta es mi respuesta y muchísimas gracias. Alejandro, ya nos están callando, entonces tienen Rápido. 15 segundos. 15 segundos. Ok, sí.
Bueno, macro es la suma de lo micro, ¿no? Yo lo que diría es, simplemente hay cosas que pueden funcionar o se deben de manejar por lo micro, hay cosas que funcionan mejor o que se pueden decidir sobre lo macro. Si hablamos de agua, tenemos que considerar en los dos lados. En el caso que vimos ahora de agua, lo micro suma, y si logramos reciclar a nivel individual, residencias, edificios, pues logramos que lo macro sea menos contaminante. En el caso de la generación de energía, a veces conviene más hacerlo a nivel macro que a nivel micro, porque un edificio a lo mejor no tiene techo suficiente y cosas por el estilo. Yo creo que no es que sea uno u otro, creo que dependiendo de cada caso hay que buscarlo, pero definitivamente lo micro es lo que suma, ¿no? En el caso rápido de si la arquitectura nos va a salvar, el mundo va a seguir. Los que nos vamos a seguir somos nosotros como una especie más dentro de los millones de especies que hay. Entonces depende de nosotros si nosotros queremos estar o no. No es el mundo, el planeta seguirá y va a seguir por muchos miles de millones de años. Entonces depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Así de sencillo. Gracias. Valente, también brevemente. Sí, el macro es 4.500 millones de años. Le queda al planeta Tierra como 1.600 millones de años de vida, porque el Sol va a expandirse, aunque le quedan otros 4.500, vamos a la mitad. Entonces, esos 1.600, obviamente la especie humana, como bien dicen, no pasa nada, somos un mamífero más. El problema para mí es que actualmente las ciudades ocupan el 10% de la superficie terrestre, pero la zona agrícola el 45%. Tenemos que bajar el 45 al 25 para liberar áreas naturales y entonces recuperar una biosfera que básicamente la que nos da la viabilidad de vivir. Si no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces los arquitectos lo que pueden hacer es, obviamente, ese 10% de ocupación de tierra es donde suceden las ciudades, que es el consumo del 80% de los recursos. Ahí sí la conversación es esa. Los que contaminan los cuerpos de agua son el 47% básicamente de los agrícolas, porque le están metiendo un exceso de nitrógeno. Todas las extinciones anteriores han sido por aumento de CO2, por eso esos 2 grados. El tema es muy simpático. Va a empezar a haber migraciones de millones de gentes de África. Vean el tamaño de la masa continental de África hacia Europa, que es una lengüetita chiquitita, es como una almejita. Bueno, esos 100 millones de migrantes africanos, los mismos que están inmigrando hacia el norte de Estados Unidos, es, además de pobreza y violencia, es clima. Porque esos 2 o 3 grados hace que tus ciudades estén a 40 grados. Y 40 grados no los aguanta nadie. Y eventualmente te mueves al norte. Entonces, esas descompensaciones climáticas y de inundaciones y de lluvias torrenciales son las que ya estamos viviendo. O sea, en menos de 10 años se nos salió el buey de la barranca. Es un problemón. Y ese es básicamente lo que tenemos que mirar. Los arquitectos, pues haremos nuestra parte, ¿no? Pero es la gestión del territorio el problema. Muchas gracias. Nada más para cerrar, regresamos a nuestra casa en llamas. Necesitamos apagarlo y nos están entregando al gremio, les entrego al gremio de la arquitectura la manguera. Por favor, como dijo Adrián, como hemos discutido en la mesa, los invito a tomar la manguera, a asumir la manguera y hacer cada uno lo que podemos a nivel personal y profesional para apagar las llamas de nuestra casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Caroline. Evidentemente de gran interés y de gran participación. En realidad el objetivo de este congreso y de todas estas mesas de diálogo son, a final de cuentas, no llegar a ninguna conclusión, y lo repito, no establecer ninguna política, sino generar en todos los asistentes esa sospecha, esa inquietud, ese deseo de colaborar, de integrarse a los programas, de trabajar en beneficio propio, en beneficio
del gremio, en beneficio de la comunidad, de la sociedad en general. Las acciones sustentables, repito, no son una moda, no son una corriente, una tendencia, ni siquiera una necesidad. Es la realidad, como dijo Alejandro. Si queremos seguir aquí en este planeta, tenemos que hacer algo. Y tenemos que hacerlo ya estamos muy tarde. Y por eso me permito apagarles el micrófono, no por otra cosa. Muchísimas gracias. Bueno, quiero invitar al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, Premio Nacional de Arquitectura 2018, a que nos ayude para entregar los reconocimientos a nuestros participantes. Eso, gracias. Si quiere que vengan acá. Ok, sí, ok. Préstamelos. Ok. Este no está, ¿verdad? Carlos, este no está. Bueno, entonces aquí están. Muy bien, muy bien. Pásale. Bueno, muy buenas tardes, muy queridos compañeros y amigos. Me toca a mí el honor de entregarles a nombre de nuestro colegio y de nuestra presidenta el reconocimiento a su trabajo y a su participación. Y más en un tema tan importante como han abordado, que es el de la sustentabilidad, que considero que debe ser algo tan inherente ya a toda la obra pública y privada, ¿verdad? Es ser algo ya con un carácter universal, irreversible. Y qué bueno que ustedes han hablado de este tema y que lo dominan y que se han convertido en unos muy capaces promotores de la sustentabilidad en la arquitectura y en el urbanismo. En todo nombre del colegio y de la Sociedad de Arquitectos, tengo el alto honor de entregarle a cada uno de ustedes su reconocimiento por medio de un diploma que se refiere precisamente en gratitud al desarrollo sustentable de las ciudades en el espacio público y privado. No quiero molestar a la compañera Elena Tudela Rivadeneira, que me haga el favor de pasar. Te felicito, Muy bien. Con mucho afecto y respeto a la compañera Virginia Pérez Reyes. Virginia, mucho gusto. Muchas gracias. Hay que guardar esto con mucho cariño. Igualmente con mucho respeto y afecto al compañero Alejandro Liruso Memoli. Me suena algo como italiano, ¿no? Muy bien, molto gracias, muy bien. No, agradezco su palabra que diga que debe ser inherente. Eso es lo que esperamos que ya se... Inherente, sí. Totalmente Irreversible. irreversible. Sí, señor. Estoy totalmente convencido. Sí. Muchas gracias. Y como seguramente están todos los compañeros aquí, tengo el honor de que tengas mucho gusto. Al compañero Adrián Velasco Jacome. Igualmente, Adrián, felicidades. Gracias. Hay que guardar esto con mucho afecto y cariño porque así ha sido entregado, Es lo que lo merecen. Gracias. Muchas gracias. Al compañero Valente Sousa Saldívar. Valente, muchas gracias, felicidades. Y por último, tú fuiste la conductora aquí, ¿verdad? La moderadora Carolina Alejandra Berut von Ilberg. Felicidades y muchos éxitos. A nombre del colegio y de la sociedad, con el mayor agradecimiento y respeto. Pues parece que eso es todo. Voy a tomarme una foto con ellos y muy agradecidos a todos ustedes por su presencia. Gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Qué pasó? ¿Sí?